Buenos días. Buenos días, Lick. Buenos días a todos y todas. Vamos a dar inicio a la clase de este día, solo permítanme. Lick, la grabación no la ha iniciado. ¿Cómo no? Ya, gracias. Ya inicié la grabación y voy a presentar pantalla. Acá. Sí. Veo que habemos 11 personas conectadas, 10 estudiantes. Llamé ayer por la tarde, ya habilitaron el aula virtual, solo que no tengo estudiante. Yo no sé cuántos están inscritos, desconozco, pero aquí está el aula virtual. Pero cuando pongo participantes, solo yo estoy de participante. Voy a preguntar cuándo van a incorporar, porque yo en realidad no sé cuántos son los matriculados. Yo ya aquí ya le subí la presentación, solo que hoy les voy a subir la clase de ayer. Aquí tenemos el aula virtual. Ayer pues hablábamos les presenté el curso. Les decía que íbamos a ver del artículo 945 al 1104. Aquí la temática, hablamos de la temática que contiene la materia conforme al plan. Bueno, es conforme al diseño instruccional de la materia. Hablamos de las fechas de los parciales, ya el día 19 de junio es el primer parcial. Y yo ya les había dejado la primera tarea. Resulta que las tareas, según información que hemos recibido el día de ayer, deben hacerse los fines de semana. Entonces, la tarea que les he dejado, les voy a habilitar en el aula virtual la pestañita para que la suban el domingo. Es algo sencillo, es decir, 20 páginas, 20 páginas, pero todas las semanas va a haber una tarea. Y es miren, voy a poner grande acá. Compraventa mercantil y compraventa a plazos de bienes muebles. Estos temitas son los que quiero que me desarrollen en esas 20 páginas. Esas 20 páginas deben de contener, no incluye la carátula, pero sí el trabajo de tener carátula, debe tener índice, introducción, objetivos, contenido y conclusión y bibliografía en esas 20 páginas. Yo hoy les voy a subir la guía para que ustedes vean ahí, pues. El tema es el tema 1, compraventa mercantil, y el tema 3, compraventa a plazos de bienes muebles. Eso es lo que van a hacer en grupos de 3 personas, porque ayer más o menos vi que eran 27, pero no estoy seguro si son 27, la verdad. Entonces,
Eso es lo que vamos a hacer. Todos los trabajos se van a entregar el fin de semana, o sea, ustedes lo van a hacer el fin de semana y lo van a subir a la aula virtual la semana. Entonces tenemos que el primer parcial es pero ¿cuándo es? El martes, ¿verdad? No, el miércoles es el primer parcial. 19 de junio, 17 es el Día del Padre, es lunes, 18, 19. El Día del Padre es Día de Asueto. Entonces el 19 de junio va a ser un día miércoles. Ese trabajo que me entreguen va a valer 40% y el parcial 60%. ¿Estamos claros sobre eso? Sí, ¿verdad? Porque es que es interciclo y ustedes deben de entender que esto es a la carrera. Y tenemos que desarrollar. Sí, Guevara, Ayala, Marvin, Josué. Hola, buenos días, licenciado y compañeros. Sí, el día de ayer no me pude conectar a la clase y veo que estaban conformando grupos. No sé al Sí, final si los vamos a conformar entre nosotros sí, tres entre o... ustedes. Ok, Sí, gracias. Esa era mi pregunta. vaya, miren, yo tengo aquí, ayer me mandaron al correo 5 grupos. El grupo 1, anoten ahí. Le voy a poner grupo 1 aquí. 01. Imelda Guadalupe Rico de Flores. Liliana Guadalupe Carpio Ramírez. Y Katia Abigail Flores Cruz. Ese es el grupo 1. El grupo 2, Álvarez Pérez Ronald Wilfredo. Amaya Martínez Jonathan Alejandro. Rivera Montoya Sofía Natalia. Ese es el grupo 2. Grupo 2. El grupo 3 es Castro González Ilma Cecilia. Campos López Claudia Anabel. Díaz Soriano Brian Alexander. Grupo 3. Y veamos el grupo 4. Mario Alexander Alvarado Díaz. Gerson David Esperanza Zelaya. Jesús Miguel Galvez López. Grupo 4. Y el grupo 5, tengo 2 personas. Quiero ver, vamos a ver. ¿Quién me acaba de hablar? ¿Quién me dijo que no estuvo en la clase de ayer? Yolik, solo que ahorita estamos conformando el grupo ya. Vaya, vamos a ver, ¿quién se quiere incorporar a este grupo? Solo son 2 personas. En este momento yo puedo anotar el nombre. Fernando Alberto Marroquín Umaña, David Alejandro Quiñones Martínez. Ajá, ¿quién? En Buenos este días, momento, licenciado. ¿cómo se llama? David Alejandro Ah, Corrado usted, David. Martínez. Ah, bueno, vamos a ver. David Alejandro Corrado Martínez. Bueno, no sé su Sí, carnet, sí. pero vaya, ahí queda en el grupo 5, queda con Fernando Alberto Marroquín Umaña, David Alejandro Quiñones Martínez y David Alejandro Corrado Martínez. Vaya, esos son los 5 grupos. Aquí tengo algo. Ah, bueno, usted es el que acaba de hablar, ¿no? Tiene levantada la mano. Vaya, esos son los 5 grupos que tengo. Los demás, apresúrense a conformar, mándenme por correo y yo les voy a ir diciendo el número de grupos, porque el domingo ya tienen que subir ese primer trabajo. O sea, todos los fines de semana, todos los domingos van a subir al aula virtual un trabajo,
que yo les voy a dejar. A la giradeta Luis Harold. Sí, buenos días, Lick. Ayer estuve hablando con unas compañeras y me incluyeron en el grupo número 1. Vaya, mire, por el momento, está bien por el momento, porque si hay otro grupo que le falta algún integrante, ahí se va a ir. Oye, pero está bien ahí, son Ok. tres personas ahí, ¿verdad? Sí, Usted sería el cuarto. exacto. Vaya, Pendiente, entonces. sí, estemos pendientes. Creo Bueno, que gracias. este día se define esa cosa. Vaya, Gracias. vamos a continuar pues con la clase. Ayer estábamos hablando de bueno, además de que les presenté el programa, que por cierto ya se lo subí también al aula virtual. El programa está en el aula virtual, solo que no sé si ustedes tienen acceso al aula virtual, porque como no hay nadie, o sea, no sé si están ahí, si pueden ingresar, desconozco. Pero aquí están, aquí está el diseño instruccional. Aquí está el diseño instruccional. La presentación ya la subí. Y la presentación la tomé de aquí, ¿verdad? De estos temas que están acá. De estas 4 unidades. Así que, para que ustedes se den una vuelta por el aula virtual, ¿verdad? Si no están inscritos, no sé si pueden, pero bueno, yo voy a hablar ahora con el coordinador de la materia, la coordinadora, para decirle, porque yo no puedo ingresarlos porque yo no sé si están inscritos o no, ¿verdad? O sea, tiene que ser la universidad que los debe de ingresar o el encargado. Sí, Campos López Claudia. Buenos días, Lick. Acabo de Ajá. ingresar al aula virtual y no se puede todavía. Solo No se aparecen las puede. anteriores. Ah, Ajá. va. Entonces, es que como no los han incorporado, voy sí, ayer en la tarde la habilitaron y ayer en la tarde yo le hice las primeras modificaciones, pero solo yo estoy como integrante, entonces solo yo tengo acceso. Hoy, después de la clase, le voy a preguntar, como yo tengo que reportar al finalizar la clase la asistencia, entonces, ahí voy a consultar sobre el estado y cuándo los van a incorporar al aula virtual. Pero ustedes estén pendientes ahí, ¿verdad? Y miren, aquí están en un interciclo, estamos a la carrera, ¿sí? Entonces, conformen los grupos a más tardar este día y envíen los correos, yo les voy a ir asignando el número. Ya asigné los primeros 5 grupos. Ayer, pues como fueron 27 los que ingresaron, más o menos. Serpa, Jargueta, Catherine, Jennifer. Buenos días, licenciado y compañeros. Lick, acabo de enviarle la conformación de un grupo. Gracias. Vaya, entonces va a ser el grupo 6. Oye, grupo 6. Perfecto, Lick. Perfecto. Vaya, grupo 6. Vaya, ya tenemos 6 grupos. Vaya, entonces, vamos a dar la clase entonces. Aquí tengo algo, quiero ver. Sí, le falta grupo. Está bien. Estábamos hablando ayer de las obligaciones mercantiles, ¿no? Habíamos dicho que tenían que leer del artículo 945 al 963. Quiero ver aquí, voy a buscar el Código de Comercio. Aquí está el Código de Comercio. Vaya, este es el libro cuarto, obligaciones y contratos mercantiles, título 1, obligaciones y contratos en general, capítulo 1, obligaciones mercantiles.
Vaya, estas disposiciones ustedes las tienen que leer. Entonces, les decía yo que la regla general es que las obligaciones mercantiles se rigen por los principios establecidos en el Código Civil, o sea, por las obligaciones civiles, salvo especificaciones propias del derecho mercantil. Habíamos hablado de que tenemos en el derecho mercantil, es el derecho de los actos de comercio. Pero cuando hablamos de obligaciones mercantiles, en lo fundamental, en lo relativo al concepto, modalidad, validez e invalidez, nacimiento y extinción, son las mismas reglas. Son las mismas reglas. Pero, como decimos, pues el Código de Comercio regula los actos de comercio. Y el acto de comercio es un acto masificado, un acto en masa, repetitivo, constante, que realizan los comerciantes. Y hablamos de comerciantes individuales y comerciantes sociales, ¿verdad? Los individuales son personas naturales que tienen una empresa mercantil, un establecimiento abierto al público. Y las sociedades que por el hecho de ser sociedades ya el código las clasifica como comerciantes. Ahora bien, decimos que cuando existe una obligación existe un vínculo jurídico, existe una consecuencia jurídica, pero las obligaciones se dan entre dos o más personas. Debe existir los mismos requisitos que señala el Código Civil para para que una persona se pueda obligar, debe ser mayor de edad, debe de existir consentimiento. El consentimiento no debe existir ningún vicio del consentimiento, fuerza, error, dolo. Entonces, de lo contrario, si yo no cumplo una obligación, ¿qué va a suceder? Va a haber una consecuencia jurídica. Un castigo, puede ser una sanción, puede ser una ejecución que viene. Entonces, hablamos que cuando hablamos de obligaciones, estas se encuentran establecidas en las normas jurídicas y su incumplimiento genera consecuencias jurídicas. Aquí hablamos de un vínculo entre dos sujetos, dos o más sujetos, un vínculo jurídico entre un sujeto obligado y un sujeto que exige la prestación. Y si no cumple el obligado, se le puede exigir de manera compulsiva, ¿no? Conforme al procedimiento establecido en la ley. Hablamos de deudor, acreedor. Pero cuando hablamos de contratos, hablamos de dos o más sujetos que se obligan mutuamente. Lo que está regulado en el contrato es ley para las partes, ¿no? Las regulaciones contractuales son ley para todas las partes. Entonces, también decíamos que cuando hablamos de actos de comercio, actos masificados, actos en masa, repetitivos constantes, pero el Código de Comercio también clasifica como actos de comercio, por ejemplo, la constitución, modificación, extinción de sociedades, y esos no son actos masificados. Habíamos hablado pues, de las disposiciones. Vamos a ubicarnos para... Esto es un recordatorio porque esto se ve en derecho mercantil. 1. El artículo 2 dice quiénes son los comerciantes, las personas naturales titulares de una empresa mercantil. Un requisito es la titularidad de la empresa mercantil y que sea hábil para ejercer el comercio, que sea que esté autorizada. Y las sociedades. Entonces,
Decimos que cuando se habla de un establecimiento comercial al público y se hace publicidad, ahí se está ejerciendo el comercio. Luego decíamos en el artículo 3 cuáles son los actos de comercio. Bueno, la regla general que el acto de comercio es un acto masificado en masa, pero tenemos actos que tienen por objeto la organización, transformación o disolución de empresas comerciales o industriales, de sociedades, los que recaigan sobre cosas mercantiles. Luego hablamos que las cosas mercantiles se clasifican en las empresas de carácter lucrativo, sus elementos esenciales, está regulado también el Código de Comercio, los distintivos mercantiles y las patentes y los títulos valores, artículo 5. Decíamos también que en materia comercial, cuando aplicamos el Código de Comercio y el artículo 4 nos dice que los actos que sean mercantiles para una de las partes lo serán para todas las personas que intervengan en ella, pues hay actos de comercio que por la naturaleza de la operación que se está realizando, a pesar de que no son masificados, constituyen actos de comercio. Por ejemplo, si usted entrega una letra de cambio, le presta dinero a alguien y para garantizar el pago de su obligación, lo hace suscribir una letra de cambio, ese es un acto de comercio porque es un título valor y con base al artículo 3, los actos que recaigan sobre cosas mercantiles. Ambas personas no son comerciantes, pero están utilizando un título valor. Lo mismo sucede en el caso de que usted va a IDEA, les decía yo, y compra un vehículo. IDEA es una empresa mercantil, es una sociedad, pero usted es una persona natural, puede ser un asalariado. Al crédito saca un vehículo y ese acto es acto de comercio, o sea, porque si bien es cierto, usted no es comerciante, pero de idea sí lo es, y aplicando el artículo 4, los actos que sean mercantiles para una parte lo serán para todas las personas que intervengan en ellos. Esto es elemental entenderlo para efectos de entrar a lo que es la teoría de las obligaciones mercantiles. Y aquí podemos ver, las obligaciones en el derecho comercial tienen como fuente la actividad mercantil, que consiste en el conjunto de actos de intermediación entre el productor y el consumidor, ejercidos habitualmente y con propósito de especulación, efectuando, promoviendo y desarrollando la circulación de la riqueza con el objeto de facilitar y acelerar la demanda y oferta. Es decir, cuando los comerciantes abren un establecimiento al público, ofrecen sus productos. Yo ayer les decía, bueno, ¿qué es un acto de comercio? Bueno, usted va al supermercado, y ahí ve, sobre todo la fecha de pago, un montón de gente que llega a comprar, ¿verdad? Es un establecimiento que está abierto al público. Usted llega, compra, y son actos masificados, son actos en masa. Entonces, los comerciantes ofrecen sus bienes, sus productos, sus servicios a los consumidores. Entonces, por eso decimos que la obligación mercantil se genera por actos de comercio. Por actos de comercio. Ahora, doctrinariamente se clasifican los actos de comercio en absolutos y relativos. Bueno, los absolutos son los actos de comercio propiamente, es decir, aquellos masificados, aquellos actos en masa, y aquellos que establece el Código de Comercio que son actos de comercio, ¿no? Por ejemplo, la utilización de cosas mercantiles, los títulos valores. Esos son la constitución de una sociedad.
que no son actos masificados, pero son actos de comercio. O sea, se generan obligaciones de carácter mercantil. Usted suscribe, emite un cheque, aunque en toda su vida sea el primero y único cheque que va a emitir, ahí se generan obligaciones. O se constituye una sociedad, ahí se generan obligaciones entre los constituyentes de esa sociedad, porque suscriben un contrato, el contrato de sociedad en escritura pública y que se debe inscribir en el registro de comercio, y una vez inscrito adquiere la personalidad jurídica de esa sociedad. Ahora, estos son los actos absolutos, actos de comercio absolutos. Los actos relativos son actos civiles. Son actos civiles, actos relativos de comercio. Pero si usted utiliza una cosa mercantil, entonces, o usted va a un establecimiento comercial y adquiere un bien, ahí aplicamos el artículo 4, lo que es los actos que sean mercantiles para una de las partes lo serán para todas las personas que intervengan en ellos. Esos son actos relativos. Son actos civiles, pero por estar involucrado una cosa mercantil, entonces hablamos de que es un acto de comercio. Entonces la característica principal de los actos de comercio es el lucro. Es el lucro. El objeto de toda una prestación, de entregar un bien, es obtener lucro. Que sea el objetivo de la constitución de una sociedad. Entonces, vemos aquí algunas diferencias entre lo que son obligaciones mercantiles y civiles. La regla general es que los actos mercantiles son actos onerosos. Así lo dice el artículo 946. Vamos a buscarlo aquí. Las obligaciones mercantiles son onerosas, eso dice. Lean estas disposiciones, las deben de leer. Vaya, son onerosas. ¿Qué implica que son onerosas? El objetivo principal es obtener lucro. El lucro. O sea, si usted se va a dedicar al comercio, no es para realizar donaciones, ¿verdad? Usted va a obtener algún tipo de utilidad. Cuando usted puede vender bienes, puede prestar servicios. Por ese motivo, ayer, por cierto, ayer me decía, ¿quién me decía? Vamos a ver. Creo que era Serpa Argueta, creo que era. Pero ¿cuántos tengo? Tengo 28, 27 tengo. Me hablaba no sé si me hablaba de una donación, ¿verdad? Algo así. Vaya, pero resulta que en materia mercantil no aplica lo que es la donación mercantil, ¿verdad? No hay donaciones ni tampoco hay comodatos. Vaya, la donación, tenemos dos tipos de donación irrevocable, que es la que se hace en vida, y la revocable, que es básicamente un testamento. Usted dona un bien a un hijo, ahí no existe ningún tipo de lucro. El comodato es un préstamo de uso. Usted le entrega una casa a alguien para que la habite por 20 años. Usted no le va a cobrar ningún alquiler ni nada. 20 años, por eso se llama préstamo de uso. Ahí tampoco hay ninguna utilidad. Ahora, cuando hablamos de mandato, el contrato de mandato es un contrato en el cual una persona administra los negocios de otra. Ese es lo que se conoce como apoderado legal, ¿no? Entonces, cuando se trata de mandato mercantil, es oneroso, es decir, que se está pagando al mandatario, se le está pagando
cierta cantidad de dinero por ejercer, por administrar esos negocios. Luego tenemos también la solidaridad. Cuando hablamos de solidaridad en materia civil debe ser pactada. En materia civil la solidaridad debe ser pactada. En materia de comercio es la regla general. Así nos dice el artículo 962 del Código de Comercio. El artículo 962 nos dice que, salvo disposición legal o pacto expreso en contrario, los codeudores y fiadores en materia de comercio son solidarios, inclusive los que no sean comerciantes. Entonces, ¿qué implica la solidaridad en realidad, verdad? ¿Qué entienden ustedes por solidaridad? Denme un ejemplo de solidaridad. A ver. Solidaridad. ¿Qué es eso, la solidaridad? Digan, hablen. No importa que se equivoquen. ¿Qué es solidaridad? Están por ahí, ¿verdad? Se me ocurre, Lick, bueno, como ¿Ah? se está hablando de las obligaciones, ¿verdad? Sí, pues sí. Obligaciones, Entonces, solidaridad. Ajá. digamos, en el caso que un deudor no pueda cumplir completamente con la obligación, es decir, con la deuda, y una tercera persona solidariamente completa el pago, claro, ¿verdad? Que posteriormente se le debe de pagar a esta persona. Ajá. Sí, básicamente cuando hablamos de solidaridad hablamos de fiadores, de codeudores. La solidaridad implica que si el deudor principal no paga, quien realizará el pago va a ser el fiador, el codeudor solidario. Significa que el acreedor, imagínense que Juan le debe a David $1,000, pero Juan tiene como fiador a Vicente y a Julia, tiene 2 fiadores. Entonces, David puede cobrarle la deuda al deudor principal o individualmente a cada fiador. Eso es la solidaridad. Pueden haber un deudor principal y pueden haber 5 codeudores. O una obligación puede estar conformada por 5 deudores, 5 fiadores, y el acreedor puede cobrarle la deuda a cualquiera de ellos. Y ellos, al que le cobre la deuda, generalmente eligen al que saben que tiene mejor capacidad económica. Este va a responder sin perjuicio del derecho de repetición que pueda tener él respecto de los demás. ¿Qué implica el derecho de repetición? Implica que él puede ejercer acción legal en contra de los otros deudores o codeudores para que le paguen lo que pagó indebidamente por ellos. Porque la regla general es la proporcionalidad, es decir, que usted va a cumplir con la obligación en la parte proporcional que le corresponda. Pero si pagó la obligación total, los demás usted tiene el derecho de repetición, deben de devolverle lo que pagó por ello. Y aquí tenemos la solidaridad es el vínculo unitario entre varios acreedores que permite a cada uno reclamar la deuda o obligación por entero, o sea, en forma completa, sean los deudores o no más, solidaridad activa. Y nexo obligatorio común que fuerza a cada uno de 2 o más deudores a cumplir o pagar por la totalidad cuando les sea exigido por el acreedor o acreedores con derecho a él. Vaya, entonces, cuando hablamos de solidaridad, hablamos que
el acreedor puede dirigirse ya sea al deudor principal o a los deudores solidarios, al codeudor, al fiador. A cualquiera le puede exigir el pago de la deuda o a todo. La regla general es que usted, cuando hay una obligación mancomunada, si existen varios deudores y un acreedor, cada quien va a responder por la parte que le corresponde, ¿no?, de la deuda. Esa es la regla general. Pero cuando existe solidaridad, se rompe esa regla general. Y entonces todos van a responder por la totalidad de la deuda. Igual, si hay varios acreedores, todos van a exigir el pago de la deuda, el pago total de la deuda, sin perjuicio del derecho de repetición. Entonces aquí tenemos, pues, algunas figuras, el fiador. Ya actualmente los bancos ya no exigen fiador, porque ellos tienen un seguro de deuda. Pero algunas cooperativas todavía, o cuando son estos prestamistas, el fiador paga esto. Entonces, el fiador asume el pago de una obligación ajena. Sirve como garantía de ese pago. En caso de que el deudor principal no pague, el fiador va a pagar, sin perjuicio de su derecho de repetición. Entonces, los bienes del fiador garantizan el cumplimiento de la obligación del deudor principal. Ahora bien, ¿qué sucede cuando el fiador es solidario? Aquí, pues, hay dos figuras que se conocen en derecho civil: el beneficio de exclusión y de división. ¿Saben ustedes qué es el beneficio de exclusión? ¿Y qué es el beneficio de división en materia civil? ¿Vean? Digan lo que ustedes consideren. Lo importante es que opinen, porque es importante escucharlos, porque si no la clase se vuelve, o sea, veamos, Álvarez, Pérez, Ronaldo, Wilfredo. Ajá, Hola, buenos días, licenciado. buenos días. Hablando de esto del codeudor y fiador, me llama la atención, ¿verdad? No sé si yo estoy equivocado. En este ejemplo que ha puesto usted, no entraría también lo que es un avalista. Pero el aval, estamos hablando de títulos valores, ¿verdad? Sí, el aval paga también, es como un fiador. El avalista firma la letra de cambio en ese Sí, concepto. Y entonces, básicamente le toca pagar, o sea, el acreedor, el tenedor de la letra de cambio puede dirigirse en contra del avalista también, responder por el pago de esa obligación. Pero yo les preguntaba qué es el beneficio de exclusión y qué es el beneficio de separación en materia civil. creo que, no sé si me equivoco, pero es como que el fiador tiene como un medio para poderse desligar de la deuda. Ajá, vamos a ver. Díaz Soriano, Brian Alexander. En el beneficio de división es cuando dentro de la deuda hay dos fiadores. Ajá, Entonces, la deuda se solventa por estos dos fiadores pagando la misma, se divide en partes iguales. ajá, Ese sería el beneficio de división. En el ajá, beneficio de exclusión, se puede decir que es cuando el acreedor no quiere pagar la deuda, entonces se quiere tomar los bienes de los que son los fiadores, pero ellos primero dicen de que tienen que tomar los bienes del acreedor antes de ajá. tomar los de ellos. Entonces, esa es
opinión acerca de lo que es el beneficio de Sí, discusión. está bien. Vamos a ver, Pamela Pérez Ayala. Hola, buenos días. Nada más comentarle que ya le envié el correo al grupo. Va, bueno. Gracias. Como Brian lo decía, el beneficio de división es el derecho que tiene el deudor de exigir que se le cobre la deuda a los demás deudores de manera proporcional, la parte proporcional que le corresponde. Eso es. Y el beneficio de exclusión, el derecho que tiene el deudor de exigir que primero se exijan las acciones de cobro en contra del acreedor, perdón, del deudor principal. Ajá, del deudor principal. Y se persigan los bienes del deudor principal. Y si estos no alcanzan para cubrir la deuda, posteriormente que se persigan sus bienes. Ese es el beneficio de exclusión. Entonces, cuando hay solidaridad, no, el fiador solidario carece del beneficio de exclusión y de división. Es decir, el beneficio de exclusión, decir, mire, antes de que me cobren la deuda a mí, por favor, cóbresela al acreedor. Persiga los bienes, el patrimonio al acreedor. Y si estos bienes no alcanzan, entonces yo respondo con mi patrimonio por el excedente dejado de pagar. Y el de división, mire, yo sí estoy obligado a pagar $1,000 de 10,000, porque son otros, esa es la cuota que a mí me corresponde. Lo demás, cóbrese a los otros creadores. Entonces, a eso se refiere. En el caso del Código Civil, les decía que la solidaridad debe pactarse. Y en materia mercantil, Código de Comercio, la solidaridad es la regla general. Vamos a ver, en estos artículos 1382 y 1387 del Código Civil, quiero decir, lo tengo por acá, Código Civil. Tengo que buscar, vamos a buscarlo por acá. ¿Alguien lo tiene a la mano para que me lea esas disposiciones? Sería el 1382 y 1387 del Código Civil. Voy a buscar acá. Vaya, fíjense que acá en la disposición, en el 1382 se habla de las obligaciones solidarias. Dice que en general cuando se ha contraído por muchas personas o para con muchas la obligación de una cosa divisible, cada uno de los deudores en el primer caso es obligado solamente a su parte o cuota en la deuda, es la regla general, ¿no? Y cada uno de los acreedores en el segundo solo tiene derecho para demandar su parte o cuota en el crédito. Pero en virtud de la convención del testamento de la ley, se puede pactar, ¿no? Puede exigirse a cada uno de los deudores o por cada uno de los acreedores el total de la deuda. Y entonces la obligación es solidaria o insolible. La solidaridad debe ser expresamente declarada en todos los casos en que no le establece la ley. Así dice la disposición, ¿verdad? Luego el 1387 dice que el acreedor puede renunciar expresa o tácitamente la solidaridad respecto de uno de los deudores solidarios o respecto de todos. Y habla de la renuncia de la solidaridad. Vaya, esto estamos hablando de solidaridad, ¿no? La regla general es que en materia de comercio la solidaridad es la regla, valga la redundancia.
Y en materia civil, como ya lo vimos, debe de pactarse. Hablando de otra diferencia, en el código, ¿cómo se llama? Civil, se habla de un buen padre de familia. El deudor debe responder como un buen padre de familia. Y en el artículo 42 del Código Civil se establecen 3 tipos de culpa o descuido. Culpa leve, descuido leve, descuido ligero. Y va a depender del tipo de acción o negligencia que va a responder el deudor. En cambio, en el caso del Código de Comercio, se usa la expresión buen comerciante en negocio propio. Así lo establece el artículo 947. El 947, vamos a ver, por aquí está. Las obligaciones mercantiles deben cumplirse con la diligencia de un buen comerciante en negocio propio. Allá en el Código Civil dice de un buen padre de familia. Aquí habla de un buen comerciante en negocio propio. Luego tenemos también en cuanto al interés legal. El interés legal en materia civil es el 6% y está establecido en el artículo 1964 del Código Civil. Vamos a buscar por acá 1964. ¿Qué implica el interés legal? La regla general es que el interés se pacta entre las partes, ¿no? La tasa de interés que se va a pagar. Pero cuando no se pacta esa tasa de interés, se dice que se pagará el interés, pero no se estableció cuánto era la tasa. Entonces, si es una obligación civil, se va a aplicar el interés legal del 6%. Dice en 1964, si se estipulara en general intereses sin determinar la cuota, se entenderá que deberán pagarse intereses legales. El interés legal es el 6% al año. Luego, ¿qué sucede en materia mercantil? Resulta que en el artículo 960, en su inciso segundo, se establece que el interés fiscal va a ser fijado por la Secretaría de Economía. Así dice nada más, es decir, que es por un acuerdo ejecutivo que se fija el interés legal. Actualmente el interés legal y la Secretaría de Economía, estamos hablando del Ministerio de Economía, es del 12%. Es el 12%. Ya tiene varios años de ser el 12%. Entonces, acá nos dice que el interés legal en materia mercantil será fijado periódicamente por la Secretaría de Economía. El artículo 960 dice que el deudor moroso deberá pagar el interés pactado y en su defecto legal como indemnización por la mora. Cuando la obligación tuviere por objeto cosa cierta y determinada o determinable, el interés se calculará sobre el valor de la cosa. Este valor se determinará salvo convenio por el precio que tuviera en plaza el día del vencimiento o por la cotización en bolsa y en defecto de ambos por peritos. Para determinar si la tasa de interés efectiva pactada sobrepasa o no las tasas máximas publicadas conforme a la ley contra la usura, el juez deberá consultar al Banco Central de Reserva. Vaya, aquí tenemos en el caso del interés, pues que en materia mercantil lo fija el Ministerio de Economía mediante un acuerdo y en todo caso, en materia civil lo fija el Código Civil, es el 6%. Y yo les di, bueno, ya tiene varios años de ser el 12%. Obviamente que cuando hay incumplimiento de una obligación, se pagan intereses por mora. Y si se pactó el pago de intereses, pero no se fijó la tasa, se va a aplicar el interés legal.
Pero el código también nos da una regla. Cuando la validación tuviera por objeto cosa cierta y determinada o determinable, el interés se calculará sobre el valor de la cosa. Aquí estamos hablando cuando la deuda depende de que se determine el valor de la cosa. Entonces, determinándose por el precio que tuviera en plaza el día del vencimiento, por su cotización en plaza y en defecto de ambos por perito. Vaya. Luego tenemos, en cuanto a las solemnidades, sabemos que en materia civil hay una serie de solemnidades que deben de cumplir las partes. Tenemos, por ejemplo, el contrato de una compraventa de un bien inmueble debe hacerse en escritura pública. Esa es una solemnidad que exige la ley. En el artículo 948, en cuanto a la solemnidad, establece el código que serán solemnes los contratos mercantiles celebrados en El Salvador cuando lo establezca el Código de Comercio o leyes especiales. Así dice el 948. Lo vamos a buscar acá. Vaya, alguien que me lee el 948. Ahí lo tienen en pantalla. Si no, de su propio código. Solamente serán solemnes los contratos mercantiles celebrados en El Salvador, cuando lo establezca este código o las leyes especiales. Los celebrados están en el extranjero requerirán las formalidades que determinen las leyes del país de celebración, aun cuando no exijan las leyes salvadoreñas. Ajá. Vaya, vemos que como en materia mercantil, en materia de comercio, pues la regla general es que los actos de comercio, las actividades mercantiles son ágiles. Y en materia civil hay un poco más de solemnidad, ¿verdad? Entonces el comercio se realiza de manera ágil. No se puede perder mucho el tiempo. Por eso es que nos dice el código, bueno, mire, cuando un contrato debe de cumplir ciertas solemnidades, lo va a establecer de forma específica la ley. Vaya. Habla el artículo que los contratos celebrados en el extranjero requieren formalidades provenientes del país de origen para que puedan tener validez, ¿verdad? Vaya, aquí tenemos en el caso mercantil las escrituras de constitución de sociedades, ¿verdad? Constitución, modificación, fusión, transformación, disolución y liquidación. Los contratos de seguros, los contratos de fianza, hipoteca. Ahí se requieren, ¿cuál es la formalidad que se requiere en estos casos? A pesar de que son contratos mercantiles, que se deben hacer en escritura pública y se deben de registrar el caso de la hipoteca, el caso de las sociedades, se deben de registrar en el registro de comercio. Entonces, esa es una formalidad. Bueno, en materia civil tenemos un montón de casos en los cuales se deben de cumplir ciertas solemnidades. Aquí están ejemplos. Donación de bienes raíces. Ahí ustedes leen las disposiciones. 1279 del Código Civil. Donación a plazo bajo condición. 1280 del Código Civil. Donación por causa onerosa. 1281 del Código Civil. Promesa de celebrar un contrato. La promesa de celebrar un contrato dice que debe de cumplir todos los requisitos necesarios, como que si se tratara, dice la ley, del contrato definitivo, debe cumplir con todas las cláusulas. El artículo 1425, número 1, compraventa de inmuebles.
deben hacerse en escritura pública y se deben de inscribir en el registro. Permuta de bienes raíces, el mandato mercantil. Bueno, el mandato, el contrato de mandato debe de contener una cláusula especial, dice el artículo 69 del Código Procesal Civil y Mercantil, para ciertos actos, por ejemplo, para conciliar, para transar, para llevar la controversia a arbitraje. En esos casos se requiere para la renuncia, para el desistimiento, se requiere un poder con cláusula especial. La renta vitalicia, la hipoteca, etc. Tenemos también los términos de gracia o cortesía. Bueno, en el artículo 950 del Código de Comercio, vamos a ver acá. Alguien que me haga el favor de leerlo. El artículo 950, ahí lo tienen en pantalla. En el cumplimiento de las obligaciones mercantiles, solamente se reconocerán términos de gracia o cortesía cuando de manera expresa lo establezca la ley. Ay, muchas gracias. Ustedes esperan allá a la Pamela, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, Vale, sí, sí. gracias. Sí, es que tengo que, cuando estoy viendo la pantalla del código, no veo quién está leyendo, pero a mí me Ok. interesa ubicar quién me colabora, porque a la hora de alguna cuestión, algún problema, pues las personas que colaboran y todo, yo pues soy considerado. Vaya, entonces vemos acá los términos de gracia o cortesía, plazo de favor, día de corto término de gracia. Aquí se trata de una prórroga al plazo original que da el acreedor al deudor para exigir el cumplimiento de la obligación. Digamos que se venció el pago de la obligación este día y yo no tengo dinero y le hablo al acreedor, mira, yo te puedo pagar hasta el 30, esa fecha me pagan. Está bien, le da un término de gracia. Término de gracia. Aquí tenemos algunos ejemplos en los contratos de capitalización, de ahorro y préstamo y de seguros. Esto estamos hablando de derecho bancario. El término, bueno, la mora del deudor tiene la consecuencia de caducar el contrato. Y cuando se caduca el contrato, la consecuencia legal es que se le va a exigir el pago de manera compulsiva por la vía judicial. Vamos a ver 1360 y 1363 del Código de Comercio. El 1360 dice que la agravación esencial del riesgo previsto permite a la empresa aseguradora exigir judicialmente que se dé por concluido el contrato. Bueno, dice el 1361, la empresa aseguradora responderá de todos los acontecimientos que presenten el carácter de riesgo cuyas consecuencias se hayan asegurado, a menos que el contrato excluya expresa y claramente determinados acontecimientos. En 1363 dice que el asegurado tendrá un mes de gracia para el pago de las primas, contado a partir de la fecha de vencimiento de los plazos convencionales o legales. Mientras no haya transcurrido el plazo de gracia, los efectos del seguro no podrán suspenderse. Vencido este plazo, el asegurado dispondrá aún de 3 meses más para rehabilitar el seguro, pagando las primas vencidas. Pero los efectos del contrato quedarán en suspenso. Al final de este último plazo caducará el contrato.
Si durante los plazos de gracia aumentar el riesgo, el asegurador tendrá expedito el derecho señalado en el artículo 1360. Entonces, cuando hablamos de plazo de gracia, básicamente estamos hablando de una prórroga del plazo original que le da el acreedor al deudor. Eso se da mucho en materia de comercio. Luego, el artículo 949 nos habla de la fijación judicial del plazo para el deudor. Vamos a ver, 949. Acuérdense que deben de leer estos artículos. Deben de leerlo. Fíjense qué dice el artículo 949. El deudor tendrá derecho a que se fije judicialmente el plazo para el cumplimiento de una obligación cuando éste haya quedado a voluntad del acreedor. Es un derecho a favor del deudor. Es un derecho a favor del deudor. Cuando el plazo queda a voluntad del acreedor, es decir, no se fijó el plazo en el contrato, sino que queda discrecionalmente a la voluntad del acreedor, entonces el deudor tiene derecho a acudir a la vía judicial para que ahí se le fije el plazo estipulado en la ley. Ahora bien, en el caso del Código Civil, en el artículo 1365, inciso segundo del Código, yo aquí se los he colocado como un resumen. Las obligaciones que no tienen término o plazo fijado por las partes son exigibles a los 10 días después de contraídas o de cumplida la condición de que dependan. Si solo producen acción ordinaria y al día inmediato si llevan aparejada ejecución, pero si de la naturaleza o circunstancia de aquellas se deduce que ha querido concederse alguno al deudor algún plazo, los tribunales fijarán prudencialmente la finalización de aquel. Entonces, ¿qué diferencia ven ustedes en esto en materia mercantil y en materia civil? Les pregunto. Yo les puedo hacer esta pregunta el día miércoles en el examen. ¿Qué me responderían? Si yo les pregunto diferencia en materia mercantil y civil en cuanto a la fijación del plazo, es decir, cuando el plazo en la cláusula contractual queda a voluntad del acreedor. ¿Qué sucede? Les consulto. A ver. ¿Será que en materia mercantil se da como la opción de dar una fecha o estipular los días para que se pueda fijar el plazo? Pero en materia civil ya nos da el plazo establecido para lo que exige la obligación. Ajá, vamos a ver otra opinión. Hablen. En este momento no veo, no estoy viendo la pantalla porque tengo ahí la presentación. Si han levantado la mano, hablen. Hablen nada más. Ajá. ¿Otra opinión? Soy todo oídos. Está bien la opinión que dio el compañero anterior, pero quiero escuchar algo más. ¿Ah? No se queden callados, hablen. ¿Están por ahí? Estamos en interciclo. Hay que hacerlo más dinámico esta cosa, porque no nos no vamos a entender y nos vamos a aburrir. ¿Sí?
Estamos en el caso de que en el contrato no se estableció el plazo para el pago de la obligación. Entonces quedó a discreción del acreedor fijarlo. O puede ser que quede a discreción. El acreedor fijará el plazo a discreción. O sencillamente no se estableció el plazo en el contrato. Ajá, ¿qué sucede en materia mercantil y qué sucede en materia civil? ¿Cuál es la diferencia? A ver. Soy todo oídos. ¿Cuál es la ¿Ah? diferencia de cuál dijo el licenciado? Vaya. Imagínense en un contrato. No se estableció el plazo para el pago de la deuda. O se dijo que quedaba a discreción del acreedor fijar ese plazo. ¿Qué sucede en materia mercantil y qué sucede en materia civil? Esa es la consulta. Ajá. Veamos. Segura pregunta de examen. Segura pregunta de examen. Ajá. Veamos, evacuémosla. Fíjense que dice el artículo 949. Dice que el deudor tiene derecho a que se le fije judicialmente el plazo para el cumplimiento de una obligación cuando éste haya quedado a voluntad del acreedor. Es decir, que si no se fijó el plazo o queda a discreción del acreedor, el deudor debe acudir a la vía judicial para que sea el juez el que le establezca el plazo de pago de su obligación. En cambio, en materia civil, no, ya el artículo 1365 nos dice que cuando no se ha fijado el término o el plazo, las obligaciones son exigibles a los 10 días después de contraídos o de cumplida la condición de que dependan. Si solo producen acción ordinaria y al día inmediato, si llevan aparejada ejecución. Pero de la naturaleza o circunstancia de aquella se deduce que ha querido concederse algún plazo al deudor. Si de la naturaleza, los tribunales fijarán proceduralmente la finalización de aquel. Pero la regla general es que se vencen transcurridos 10 días. Son exigibles. Vaya, la mora del acreedor, cuando hablamos de mora, estamos hablando de una condición o una situación en la cual la persona, el deudor, se le venció el plazo para el pago de la obligación. La obligación puede ser firme, ya está firme, líquida y exigible. Firme es cuando se venció el plazo, se emitió la sentencia y se venció el plazo para el pago de la obligación y no se efectuó el pago. Líquida está cuantificada, exigible es que se venció el plazo, entonces se va a proceder a su ejecución. Acá tenemos que mora, en el concepto, es el retardo en el cumplimiento de la obligación. Cuando concurren los presupuestos que la ley determina para asignar al hecho consecuencias jurídicas. Su configuración requiere la presencia de varios elementos, objetivos, subjetivos y formales. Objetivo es las cláusulas contractuales, subjetivos es deudor acreedor, formal es el procedimiento que se va a seguir, ¿verdad? Entonces aquí tenemos tres conceptos que están íntimamente ligados. Ofrecimiento es la declaración de voluntad del deudor en forma judicial o notarial dirigida a su acreedor.
de estar dispuesto al cumplimiento inmediato de lo debido y exigible. Es decir, en este caso el deudor acepta la obligación y se lo hace saber al acreedor y le dice, mira, te voy a pagar en tal fecha. Requerimiento, acto judicial o notarial por el que se intima a alguien para que haga o deje de hacer una cosa. El requerimiento aquí se da cuando el acreedor le exige, ya sea por la vía judicial, la vía administrativa, el pago de la obligación al deudor. Consignación, modo de pagarse la prestación debida, poniendo la cosa o los fondos a disposición de la autoridad respectiva. Aquí yo debo X cantidad como deudor, $1,000, y le ofrezco el pago de los $1,000 al acreedor y no los acepta. Entonces yo los pongo en consignación ante un juez. Le digo, miren, él no me quiere recibir ese dinero. Entonces hágame el favor de usted, lo deposito en el tribunal. Enajenación es una venta, una transferencia de alguna cosa. Vaya, en el artículo 951 y en el 952 del Código de Comercio que ustedes deben de leer, 951, 952, el 951 establece que el acreedor incurrirá en mora cuando sin justa causa no reciba el pago que se le ofrece judicialmente o en acta notarial, o no realice los actos necesarios para que el deudor pueda cumplir su obligación. El 952, si la obligación tiene por objeto la entrega de muebles en el domicilio del acreedor, el ofrecimiento deberá ser real. O sea, debe ser la entrega material. Si se tratare de inmuebles o de muebles que hubieran de entregarse en otro lugar, bastará el requerimiento de recibir que se haga constar en acta notarial. Y se va a levantar un acta notarial. Entonces, aquí hablamos de dos requisitos para que se materialice la mora del acreedor. Uno es cuando éste sin justa causa no recibe el pago que judicial o notarialmente se le ofrece. Estamos hablando del acreedor, la mora del acreedor. Yo le debo a otra persona y le digo, va, te voy a pagar los $1,000 y no me quiere recibirme. Cuando no realice los actos necesarios para que el deudor pueda cumplir su obligación. Ajá, entonces no establezca las condiciones necesarias para el cumplimiento de esa obligación. Y aquí, pues, en 952, si la obligación tiene por objeto la entrega de muebles en el domicilio del acreedor, el ofrecimiento deberá ser real, esto es acompañando las cosas que se deben, o sea, la entrega material de las cosas. Si se trata de inmuebles o muebles que hubieran de entregarse en otro lugar, bastará el requerimiento de recibir en acta notarial. Entonces, tenemos también los artículos 953 y 954 del Código. Aquí yo se los he colocado en resumen, digamos. Si el acreedor se niega a admitir el ofrecimiento real que le hace el deudor o no se presenta a recoger las cosas después de haber sido requerido, el deudor podrá liberarse consignando o depositando las cosas en bancos si se tratase de dinero, títulos valores, o en un almacén general de depósitos si fueran otra cosa. Son bienes. Es decir, mire, no me quiere recibir el pago, entonces yo puedo depositar en una institución bancaria esos bienes a favor del acreedor. Si la consignación o el depósito son aceptados por el acreedor o declarados válidos por sentencia firme, el deudor queda liberado y constituirá excepción para él a efecto de paralizar la acción ejecutiva del acreedor. Entonces, aquí estamos hablando en aquellos casos en los cuales el acreedor se niega a recibir el pago, que pueden surgir diferentes circunstancias.
En el caso de las cosas que son deteriorables o de difícil o costosa conservación, aquí se ponen flores, mariscos, productos. Aquellos tipos de productos o mercancías que pueden deteriorarse rápidamente, como la comida, etcétera. Podrán ser enajenadas después de hecho en vano el ofrecimiento de las mismas, y dicha enajenación se deberá hacer en la forma señalada para el contrato de prenda, consignándose o depositando el precio a la orden del acreedor en un banco. O sea, yo debo productos consumibles, productos fungibles, productos que se pueden deteriorar rápidamente al acreedor, y este se niega rotundamente a recibir. Puede ser queso, puede ser huevo, y este tipo de productos por su propia naturaleza se deterioran. Entonces, aquí en el artículo 954 del Código de Comercio establece que las cosas que sean deteriorables o de difícil o costosa conservación podrán ser enajenadas después de hecho en vano el ofrecimiento de las mismas. La enajenación se hará en la forma señalada para la prenda. El precio se consignará o se depositará a disposición del acreedor en una institución bancaria. Eso significa que se pueden vender. Se venden estos bienes, y con el producto de la subasta de lo que se obtuvo se va a depositar en una institución bancaria, se va a poner a disposición de un juez y a favor del acreedor. Y de esa forma se va a liberar el deudor. Esto es lo que señalan estas disposiciones legales. Otra diferencia que tenemos es que las empresas responden por dolo o culpa de su personal o de terceros, es decir, los daños o perjuicios que se le puedan causar a una persona. Usted va al supermercado a adquirir bienes, y pues resulta que se le causó algún daño, algún perjuicio por el personal del supermercado, entonces va a responder el comerciante, o sea, va a responder el supermercado, perdón. Eso nos dice el 955. Se tendrá por no escrito el pacto que excluya o limite de antemano la responsabilidad de una empresa mercantil por dolo o culpa de su personal o de terceros a quienes utilicen el cumplimiento de las obligaciones propias de su vida. Las empresas responden por cualquier daño o perjuicio que se le cause al cliente, por los subalternos, por los empleados. Luego tenemos también el derecho de retención. Este se da sobre todo en aquellos casos en los cuales el acreedor, por alguna situación legal, tiene a su disposición un bien del deudor, pero resulta que el deudor le debe. En esos casos puede ejercer el derecho de retención. Puede retener esos bienes. Sí, vea, se le puede autorizar la venta de esos bienes para pagarse la deuda. Por eso dice que es una especie de derecho minoritario, es como una prenda. El contrato de prenda sirve para garantizar, la prenda sirve para garantizar el pago de una obligación. Para eso sirve la prenda. Entonces, en el caso comercial, el acreedor puede retener los bienes de su deudor en dos situaciones puntuales. Uno, por razón de créditos vencidos que deriven de actos mercantiles y se hallaran lícitamente en su poder o las tuviera a su disposición por medio de títulos representativos. Aquí, cuando hablamos de títulos representativos, hay ciertas, por ejemplo, el conocimiento del embarque, ¿verdad? O hay títulos que
por medio de estos títulos representan la propiedad de un bien en los almacenes generales de depósito, los certificados de depósito. Entonces, la titularidad de ese título, el que tiene el título, tiene, ese título representa ese bien, tiene la propiedad de ese bien. Ahora, ¿qué sucede? Que el acreedor, si se venció el plazo y por alguna situación tiene en su poder bienes del deudor o títulos del deudor, los puede retener. El otro caso es cuando el crédito no ha sido vencido, pero el deudor puede ser declarado en quiebra. Las sociedades de los comerciantes se declaran en quiebra. Pues la quiebra es un proceso judicial. Debe ser declarada judicialmente por el juez. Suspensión de pago o concurso cuando estamos hablando en materia civil, cuando una persona no puede efectuar el pago de sus obligaciones. Y pues no puede, cuando no se puede pagar una obligación, entonces en esos casos tiene el acreedor el derecho de retención de algún bien que pueda tener en su poder que le corresponde al deudor. ¿Cuándo cesa este derecho? Cuando el deudor consigna o deposita el importe de lo adeudado. Si paga, pues, a satisfacción del acreedor. O si el acreedor no ejerce las acciones que le corresponden dentro de los 15 días posteriores a la fecha en que se hubiere negado a devolver la cosa. Entonces, aquí tenemos que leer los artículos 957, 958 y 959 del Código de Comercio, en relación con el artículo 2151 del Código Civil. Otra situación importante es que cuando se hace el derecho de retención, la venta de los bienes que pueda hacer efectiva el deudor a favor de terceros, puede ser que el bien se encuentre en poder del acreedor y el deudor lo vende a un tercero. Entonces, eso no afecta el derecho de retención del acreedor. Es decir, el acreedor puede ejercer el derecho de retención y puede en un momento determinado solicitarle al juez que se venda en subasta ese bien y con el producto de la venta, de la enajenación de ese bien, se va a pagar. Luego tenemos el artículo 956. Aquí se los he puesto en resumen. Dispone que la existencia de obligaciones mercantiles entre comerciantes da derecho al acreedor para librar letras de cambio a cargo de su deudor hasta el importe total del crédito. Normalmente cuando usted va a un establecimiento comercial le dan una letra de cambio. Va a sacar un televisor, va a sacar a una casa comercial, una cama. Al crédito firma letras de cambio. Pero no necesariamente pueden ser letras de cambio, pueden ser pagaré, ¿verdad? O cualquier otro título o valor. Luego tenemos lo que se denomina justo precio. Esto de lo del justo precio es una expresión que se encuentra en el artículo 956 del código. Bueno, este justo precio resulta que
es el precio que se le da al bien, tomando en consideración el costo de producción y todos los costos y gastos necesarios para establecer el valor del bien más el porcentaje de utilidad, ¿verdad? Puede ser un justo precio, puede ser el valor del costo del bien más el porcentaje de utilidad, el valor real, ese es el valor real, ese puede ser un justo precio. En realidad no significa el precio uniforme o fijo, porque un producto de un lugar a otro puede tener diferentes precios. Tal vez un ejemplo que no va al caso, pero sí ustedes ven el Ministerio de Economía cada semana o cada 15 días publica el precio de los combustibles, ¿no? Y dice en la zona oriental vale tanto, en la zona central tanto y en la zona occidental tanto. Ese considero que no es un justo precio porque no se toman en cuenta los costos de producción, ¿no? Pero en el caso de los productos, a veces hay ciertas situaciones que hacen que los precios se incrementen. Situaciones que no tienen nada que ver con el valor real de producción. Porque yo puedo decir, bueno, a mí me costó producir esta mercancía $5,000. Eso me costó la producción de esta mercancía. Entonces la voy a vender. Le voy a fijar un porcentaje de ganancia del 50%, 2.500, entonces la voy a vender en 7.500. Eso podría ser un justo precio. Entonces, el justo precio es el conveniente valor de las cosas, teniendo en cuenta los gastos de producción y los intereses generales de los consumidores. El justo precio debe fundarse en la lista de los bancos, de las bolsas de valores, o de las cámaras de comercio en su defecto por el que determinen los peritos. Así dice el 956. Artículo 956. Bueno, esos temitas, creo que ya faltan 3 minutos. Esto de la prescripción y caducidad vamos a ahondar en la próxima clase sobre estos temas. Y no sé si yo les voy a subir esta presentación. Pues ya ven, no son presentaciones así como animadas ni nada, pues es este contenido, pues la naturaleza. Estamos llevando una materia. Entonces se la voy a subir este mismo día. No, ya la subí, creo que ya la subí. Ya la subí. Sí, ya está en el aula virtual. Pero como ustedes no pueden ingresar todavía, ya vamos a ver, voy a preguntar a la coordinadora de la materia en qué momento los van a incorporar, ¿va? Para que los incorporen en el aula virtual y ustedes puedan tener acceso a la información. Entonces, mándenme los grupos, yo les voy a ir asignando el número de grupo y ya tenemos el tema. Yo les voy a hacer una pequeña guía, pero el tema ya lo tenemos. Y les reitero que según indicaciones que hemos recibido, los fines de semana ustedes van a hacer las tareas. Entonces yo les voy a habilitar la pestañita para que puedan subir la tarea el domingo. Para que ustedes se reúnan a trabajar la tarea. Trabajen la tarea. Y aquí les vuelvo a recordar, es esto, miren. Compraventa mercantil y compraventa a plazos de bienes muebles. Eso es el tema. 20 paginitas. Y ahí serían 21 con la carátula, ¿verdad? Pero son 20 paginitas. Debe de llevar introducción, bueno, debe llevar índice, introducción, un objetivo, contenido y conclusión, bibliografía. 20 paginitas, un pequeño trabajo sobre la temática que estamos viendo. No sé si tienen consultas o comentarios, falta un minuto para que finalice la clase.
Y si no, pues damos por finalizada la clase y les agradezco su atención en esta clase. Muchas bendiciones a todos. Les deseo un feliz día. Mañana sábado también tenemos clases. Es duro el interciclo para todos, para mí y para ustedes. Pero debemos de adecuarnos. Nos vemos entonces. Cuídense. Feliz día a todos. Gracias. Gracias, feliz día. Feliz día y gracias.